Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien ahí, cierto? Porque si no va a estar bajando. La altura me dificulta un poco. Bueno, primero darles la bienvenida a esta segunda parte de la firma del convenio. Esta es la primera acción, ¿cierto?, que consiste en una implementación ya de este convenio. La idea es poder traer conceptos tributarios. De verdad que tratamos de explicarlos en simple, traducir este chino mandarín del que nos hablaba nuestro defensor subrogante, ¿cierto? Que es verdad, muchas veces, incluso para nosotros, es difícil de entender la normativa tributaria. Por eso hacemos este esfuerzo para traer estos contenidos y que ustedes también puedan aprovechar, ¿cierto?, las franquicias tributarias que establece nuestro sistema tributario para la promoción de las actividades culturales, de también cuidado o renovación de los patrimonios, ¿ya? Entonces, por eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de qué es esta ley que promueve, ¿cierto?, las donaciones culturales. Si me apoyan, compañeros, ¿estamos? Ya, entonces partimos diciendo que la ley, ¿cierto?, la ley que establece el fomento de las donaciones culturales, la ley 18.985, establece un sistema de financiamiento mixto para las actividades culturales. ¿Y por qué se habla de financiamiento mixto? Hablamos de financiamiento mixto porque, por una parte, están los agentes privados, ¿cierto?, que hacen las donaciones, ¿cierto?, sacan desde sus ingresos, ¿cierto?, sacan las donaciones, pero por otra parte el Estado les entrega beneficios tributarios y por esa parte el Estado deja de percibir ingresos también a propósito de las donaciones que hacen los privados. Entonces, finalmente, hablamos de un financiamiento mixto porque, si bien sale de la plata sale del bolsillo de los agentes privados, el Estado también aporta con una disminución de sus propios ingresos. En ese sentido, vamos a ver qué actividades también son posibles de financiar con esta ley. Y estamos hablando de actividades para el funcionamiento, ¿cierto? Podemos recibir financiamiento para mantener el funcionamiento de iniciativas culturales y es así como se financian incluso museos, ¿cierto?, salas de exposición y otros tipos de actividades de promoción, de exhibición de nuestro patrimonio cultural. También se puede financiar los proyectos también de conservación y restauración de nuestro patrimonio. Ese tipo de proyectos también son posibles de llevar a cabo aprovechando las donaciones bajo el sistema que establece esta ley. Lo mismo el equipamiento, ¿cierto?, destinado a adquirir bienes, todo aquello esos materiales que necesitamos para realizar esta actividad, ¿cierto? Si bien la cultura, ¿cierto?, el patrimonio muchas veces es una actividad, pero necesitamos de activos finalmente, ¿cierto? Necesitamos de sillas, mesas, casas, ¿cierto?, y para poder hacer funcionar estos espacios, por mucho que estemos hablando del cultivo de algún tipo de patrimonio inmaterial. Y así también entra el financiamiento de infraestructuras, ampliar lugares, construir nuevos espacios y sobre todo la realización de actividades culturales, ¿ya? La organización, por ejemplo, de exposiciones, la organización de ferias determinadas para la muestra y promoción de alguna determinada actividad, libros, ¿cierto? También, no sé, exposiciones de arte, grabado, pintura y otras de ese tipo, ¿cierto? Esas actividades se pueden llevar a cabo financiadas con donaciones culturales y es así que muchas veces ustedes asisten a estas actividades y aparece ahí el logo financiada con la ley de donaciones culturales, porque es una exigencia también que se pone a las actividades de señalar el origen de su financiamiento. Dígame. Hay una lista de las personas o empresas finalmente, por ejemplo, yo puedo ser completamente ignorante y me puedo hacer, por ejemplo, Movistar, yo voy a pedirle a Movistar que me financie una actividad cultural, ¿cierto? Sí. Y ellos dicen, ok, yo les financio, paso, no sé, millones que ustedes necesiten, ojalá. Ellos también les sirven porque de alguna manera como que evitan el IVA.
Bien, más allá de evitar el IVA, y lo vamos a ver, lo vamos a explicar, ¿cierto?, claramente cuáles son los beneficios tributarios para los donantes, y eso nos interesa transmitírselo de manera tal que ustedes también puedan llegar ofreciendo, ¿cierto?, el proyecto y diciendo, mira, esto es el beneficio para la empresa cuando reciben. Y ahí hablamos de dos beneficios. Hay unos asociados a el impuesto a la renta, que es lo que vamos a ver, y también se habla también de la exención de IVA, pero eso es para el agente cultural que lleva a cabo esta actividad. Por ejemplo, en la venta de tickets o distribución de algún tipo de material, que normalmente estaría afecto a IVA, en el caso de llevarse a cabo bajo esta normativa, van a estar también exentos de IVA. Pero eso lo vamos a ver a lo largo de la presentación. Cuénteme. Necesariamente para ir a solicitar financiamiento, tengo que estar autorizado en el registro del ministerio como para que me den donaciones. Mira. O puede ser de una empresa, yo directamente con la empresa. Ya, ahí lo necesario para poder acoger, para que la donación se pueda acoger a los beneficios de esta ley, es que el proyecto, como lo ponemos acá en la lámina, cumpla con dos requisitos principales, ¿ya? Uno es que esté inscrito en este banco de proyectos culturales, ¿ya?, que es un registro que lleva el ministerio, ¿ya? Este ministerio lleva un registro de estos proyectos culturales que pueden recibir donaciones. ¿Y cuál es el requisito para ingresar a este registro? Es postular tu proyecto, que va a ser evaluado por el comité, ¿cierto? Perdón, ahí está. El Comité Calificador de Donaciones Culturales, ¿ya? Entonces, una vez que este comité califica tu proyecto, lo califica entendiendo que tiene alguna retribución patrimonial, en el sentido de que el desarrollo de este proyecto contribuye de alguna manera a toda la comunidad, lo cual debe, en el fondo, es la justificación para aprovechar estos beneficios culturales. Si cumple con esas dos cosas, postulaste, te aceptaron, ahí entra el banco y a contar de esa fecha tú puedes recibir donaciones que se van a aprovechar de estos beneficios, ¿ya? Y en ese sentido, ahí solo como para cerrar ese ciclo, una vez que tú recibes esa donación, lo que ustedes hacen como agentes culturales es entregar un certificado de recepción de esos fondos, ¿ya? Y ese certificado se lo entregan tanto a la empresa como también lo informan al registro, porque después esto todo se completa cuando el mismo registro informa al Servicio de Impuestos Internos de todas las donaciones que se hicieron acogidas a esta norma, ¿ya? Cuénteme. Entonces, por ejemplo, mi hermana tiene una empresa, ella me puede donar dinero para una actividad cultural y después ella descontar. Exactamente. La idea es que el proyecto esté en este registro, ¿cierto?, en este banco de proyectos. Si no lo está, puede hacer la donación igual, pero no va a aprovechar los beneficios tributarios, ¿ya? Sí, con respecto a la empresa, porque si la empresa no tiene un nivel de no IVA, pero, a ver, ¿cómo lo explico?, de limitación, no les sirve donar, no tienen cómo retribuir eso. Mire, vamos a ver cómo funciona el incentivo para las empresas, porque funciona en dos niveles, ¿ya? Pero ahí, como requisito para las empresas, y esto ya quizás es un poco más técnico, es necesario que estas sean empresas que llevan realizan el cálculo de sus ingresos, de sus utilidades con contabilidad completa, ¿ya? Ese es como el requisito para las empresas o contribuyentes de la primera categoría. Entonces veíamos, ¿cierto?, que estos proyectos... Cuénteme. El concepto de contabilidad completa, ahí es más fácil como completa, ¿cierto? No está dentro de la presentación, pero básicamente la contabilidad completa es una técnica, ¿ya? En el fondo la contabilidad nos dice cómo calculamos los ingresos de una actividad determinada, ¿ya? Y nuestro sistema legislativo contempla por una parte la contabilidad completa, que es esta técnica en la que son especialistas los auditores y que llevan el detalle de todos los movimientos por libros separados y tal. Y existe también, para efectos tributarios, una contabilidad simplificada, ¿ya?, que está pensada principalmente para pymes, ¿ya? Entonces, exactamente, ¿ya?
Eso. Solo podríamos dejar las preguntas para el final, porque ya como que me perdí el hilo de lo que... Ya, perfecto. Me parece una buena sugerencia. Entonces, sigamos de ese modo, tomemos ese acuerdo, dejamos las preguntas para el final y así también yo no me pierdo. Gracias. Bien, entonces, decíamos que uno de los requisitos es que los proyectos culturales estén dentro del banco de proyectos culturales. Y para entrar a ese banco es necesario que el comité los apruebe, ¿cierto? ¿Y qué es este comité? Este es un comité que está compuesto tanto por personas que vienen desde el Estado, ¿cierto? Representantes del Estado y representantes de la sociedad civil, ¿ya? Entre ellos, por ejemplo, tiene que estar también integrando este comité algún ganador del Premio Nacional de Artes, ¿ya? De ese tipo de personas de la sociedad civil estamos hablando. Y estas personas lo que hacen es calificar si estos proyectos cumplen con esta retribución patrimonial y si cumplen con eso, los autorizan, los aprueban, emiten una resolución, porque este comité se reúne mensualmente y hace estas aprobaciones, emite la resolución aprobando los distintos proyectos. Estos proyectos quedan cargados en la página y una vez que quedan ya incorporados en esta página o plataforma, ya pueden recibir las donaciones, ¿ya? Ahí, solo como detalle, los proyectos pueden ser aprobados, simplemente aprobados o aprobados de manera condicional, ¿ya? Y eso significa que el proyecto, en el fondo, les exigen cumplir, ¿cierto?, algunas condiciones para que esas donaciones puedan quedar acogidas a los beneficios. Ya en el fondo les piden hacer alguna modificación del proyecto o algún ajuste de este proyecto para poder aprovechar los beneficios de esta norma. Sí, disculpa, cumplamos con nuestro acuerdo. De verdad la presentación no es tan larga, así que dejemos las preguntas, aprovechemos la libreta que ya nos regalaron, ¿cierto?, que están muy bonitas. Ahí podemos reservar nuestra pregunta. ¿Y quiénes son los contribuyentes que pueden realizar donaciones? ¿Ya? Y aquí, esta ya es la parte quizás más tributaria. Hablamos de los que se llaman contribuyentes de la primera categoría. Y hay que comentarles que contribuyentes de primera categoría son aquellos contribuyentes que se dedican a actividades empresariales de todo tipo, ¿ya? Y es necesario que estos contribuyentes de la primera categoría, como les dije, determinen su ingreso de acuerdo a determinen su renta efectiva según contabilidad completa. Ese es el tecnicismo que ocupamos en tributario, ¿ya? Esos contribuyentes pueden hacer donaciones acogidas a esta norma. Otros contribuyentes son los que denominamos contribuyentes del impuesto global complementario. Y esto que son palabras que no ocupamos en nuestro lenguaje habitual. Aquí estamos hablando de personas naturales que tienen ingresos, puede ser como trabajadores independientes o porque son dueños de una o más empresas, ¿ya? La utilidad que reciben estas personas por su inversión llega a su base de impuesto global complementario, es decir, una persona que es dueña de empresa es un contribuyente del impuesto global complementario, ¿ya? Entonces, no sé, pues es el caso más típico que uno siempre ocupa, ¿cierto? Andrónico Luksic personalmente es un contribuyente del impuesto global complementario. Pero así cualquier dueño de empresa de cualquier tamaño que sea. Los otros contribuyentes que también pueden hacer donaciones acogidas a esta ley son los que se llaman contribuyentes de segunda categoría, ¿ya? Y aquí haciendo una especificidad más, que son contribuyentes del impuesto único de segunda categoría. ¿Quiénes son? Son los trabajadores dependientes, las personas que trabajan por un sueldo, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, como funcionarios públicos, podríamos hacer donaciones acogidas a este régimen, ya sea que las hagamos y ustedes nos certifiquen esa donación, o solicitando que esa donación se nos descuente por planilla. Esa posibilidad también existe, ¿ya? Ese tipo de contribuyentes también pueden hacer donaciones. Entonces ahí quizás uno ya empieza a pensar en otras alternativas, ¿cierto? En quizás vender o ofrecer, ¿cierto? Diseñar un proyecto
que pueda ser atractivo también para los trabajadores dependientes. Y también están los que se llaman contribuyentes del impuesto adicional, que son principalmente, no principalmente, son las personas que no tienen domicilio ni residencia en Chile, ¿ya? Pero que tienen intereses económicos en nuestro país. Esas personas tributan con este que se llama impuesto adicional, ¿ya? Es decir, eso ya nos abre el abanico no solo a contribuyentes del territorio nacional, no solo personas chilenas, sino que a personas que tienen su domicilio fuera del país. Y también se pueden acoger a los beneficios de esta ley las donaciones que puedan quedar establecidas mediante testamento, ¿ya? Es decir, una persona puede disponer que parte de su herencia vaya destinada a la realización de algún proyecto cultural. Y en ese caso, los herederos van a aprovechar los beneficios tributarios, ¿cierto?, como una rebaja al momento de pagar el impuesto que se devenga por las herencias, ¿ya? Y veamos entonces cuáles son estos beneficios que ofrece la ley. La ley ofrece, dependiendo de si estamos hablando de contribuyentes de primera o de segunda categoría, o contribuyentes personas naturales en general, ofrece dos principales beneficios. El que es común para ambos es una rebaja del 50% de su impuesto, ¿ya? En el caso del contribuyente de primera categoría, tienen un crédito equivalente al 50% del monto de la donación. ¿Qué significa esto? Que si hace una donación de 10.000, ¿cierto?, va a poder rebajar como crédito de la línea de impuestos, va a poder rebajar 5.000, ¿ya? Es decir, su impuesto se reduce en 5.000. Y la otra parte de la donación, los otros 5.000, los puede deducir como gasto. Se los voy a poner a continuación en una tabla para que lo visualicemos, porque conceptualmente estas cosas, la primera vez que uno las escucha, de verdad que se marea bastante. Pero básicamente es eso, la empresa lo que puede hacer es, al calcular su utilidad, ¿cierto?, por una parte va a descontar la mitad de la donación como si fuera un gasto de la empresa, ¿ya? Y la otra mitad la va a poder descontar, ¿cierto?, al momento de pagar su impuesto. Y ahí se configura entonces este mecanismo mixto, ¿ya? Esto igual está sujeto a algunos límites, ¿ya? ¿Los límites cuáles son? La empresa no puede hacer una donación mayor al 2% de la que se llama su renta líquida imponible, de su utilidad tributaria, ¿ya? Hasta un 2%, con un monto máximo también de 20.000 UTM, ya que son montos bastante elevados, pero en el fondo estamos pensando para todo tipo de contribuyentes, incluso para los contribuyentes que son más grandes, que pueden tener que su 2% puede ser equivalente a esas 20.000 unidades tributarias anuales. Por otra parte, las personas naturales también tienen un crédito equivalente al 50% del monto de la donación, ¿ya? Y en este caso no hay un límite para el monto de ese crédito. Lo que no puede suceder en este caso es que si la persona, por ejemplo, al utilizar este crédito se queda sin pagar impuestos, eso puede suceder, pero si le queda una cola de crédito, por decirlo de alguna manera, ese crédito ya no lo puede ocupar en el periodo siguiente, sino que solo en el mismo año en que realizó la donación, ¿ya? No es así en el caso de las empresas. Si las empresas, a propósito de la donación, en el fondo les sobrara una parte del crédito, hay una parte del crédito que no la pueden ocupar en un periodo, la pueden ocupar hasta en 2 periodos siguientes, ¿ya? Es decir, una donación podría tener beneficios tributarios en el periodo en que se hizo y hasta en 2 años siguientes. La donación, y aquí este ejemplo lo preparamos pensando en los que se llaman contribuyentes de la primera categoría, ¿ya? Es decir, las empresas en general. Entonces aquí tenemos 2 columnas, ¿cierto? Una en la que la donación se financia, se hace sin acogerse al proyecto, o sea, sin acogerse a los beneficios de la ley, ¿ya? Es decir, una donación que se hace a un proyecto que no está en el banco de proyectos. Y a mano derecha, ¿cierto?, tienen ustedes la donación que sí se hizo acogida a los beneficios de esta ley.
Entonces, tenemos una empresa que tiene ingresos por 100.000, ¿cierto? Y sus gastos, en el caso de esto, puede descontar, si tiene gastos de 50.000, porque entre medio, o sea, sus gastos, incluida la donación, son de 50.000, como no lo puede rebajar como gasto, del ingreso total solo puede descontar esos 40.000, ¿ya? No puede decir que los 10.000 de la donación son un gasto de su empresa, ¿ya? Entonces, por eso solo descontó 40.000 de su base. Su renta imponible entonces queda en 60 y sobre esos 60 paga el impuesto de primera categoría, que equivale a esos 16.200 que paga. Es decir, una empresa que tiene una utilidad o un ingreso por 100, que tiene gastos por 40, paga un impuesto de primera categoría de 16.000 pesos, ¿ya? Esto, obviamente ustedes le pueden poner millones hacia el lado y el efecto es el mismo, pero muchísimo más cuantioso. En cambio, la donación que sí se hace a proyectos culturales que están en el banco, puede aprovechar los dos beneficios. Y ahí vemos entonces que si los gastos de la operación, ¿cierto?, son de 50.000, ellos pueden aumentar ese gasto, ¿cierto?, aprovechar la mitad de los 10.000, ¿cierto?, como un gasto de la empresa. Lo incorporan a su base imponible, ¿ya? No sé si ahí, bueno, ustedes me harán las preguntas a continuación, pero básicamente es decir, la donación que está haciendo la empresa se considera como un gasto necesario para producir la renta de la empresa, ¿ya? Es decir, el servicio, la ley tributaria, acepta que ese es un gasto que sirve para producir la renta de la empresa. Si no está acogida, le dice, oiga, este gasto usted no lo puede descontar y por eso el gasto que descuenta es menor. En este caso le dice, sí, lo acepto, pero hasta un 50% de la donación, por eso son los 5.000, ¿ya? Y eso, como ustedes pueden ver, tiene un efecto en la línea de la renta líquida imponible. Hace que la utilidad tributaria sea menor, ¿cierto? Ya no tenemos esta utilidad de 60, sino que tenemos una utilidad de 45.000. Y eso provoca, a su vez, que el impuesto a pagar, ¿cierto?, sea menor. Ya no paga 16.200, ¿cierto?, sino que tiene que pagar 12.150. Ese es el impuesto que tendría que pagar la empresa. Y aquí viene la segunda parte del beneficio tributario. El otro 50% de la donación, ¿cierto?, los otros 5.000 los aprovechan como crédito, es decir, como un descuento en el impuesto a pagar. Entonces ustedes ahí ven esos dos efectos, ¿ya? Por una parte, lo puede descontar como gasto y por otra parte tiene un crédito para pagar un menor impuesto. Entonces, si ustedes lo ven, lo visualizan, en la línea final, ¿cierto?, una donación que no se hace acogida a la ley tiene un impacto tributario de 16.200. En cambio, la empresa que hizo la donación, acogida al beneficio tributario, su impuesto a pagar es de 7.150. Entonces, el efecto es bastante significativo para las empresas, ¿ya? Ese es el beneficio que pueden hacer. En el caso de las personas es un poco más simple de calcular porque basta un poco aprovecharse de la propuesta, ¿cierto?, del Servicio de Impuestos Internos, que es algo que muchos hacemos, aceptar. En este caso se acepta también la propuesta, pero hay un descuento del impuesto a pagar, ¿ya? Y ese descuento del impuesto a pagar equivale al 50% de las donaciones que yo hice a proyectos del Banco de Proyectos aprobados por este comité. Eso es el beneficio que establece esta ley. Otro punto que les quería explicar, brevemente exponer que existe, es lo que ya les había adelantado, es que existe una exención de IVA a los que se llaman servicios culturales, ¿ya? ¿Y cuáles son estos servicios culturales? Los que están, como dice ahí, esto es el texto expreso de la ley, los que están vinculados directamente con la investigación, formación, mediación, gestión, producción, creación y difusión de las culturas, las artes y el patrimonio, ¿ya? Esto es una definición bastante amplia, pero en el fondo
trata de abarcar un sinfín de actividades relacionadas con la producción artística, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que incluso las personas que prestan este tipo de servicios, y aquí ya no estamos hablando de beneficios asociados a la donación, ya que nos apartamos de ese tema ya, sino que hablamos de que las personas que prestan este tipo de servicios, su servicio va a estar exento de IVA, es decir, al emitir sus documentos tributarios emiten boletas o facturas exentas de IVA, es decir, el caso más típico podría ser el de una producción musical. ¿Ya? Una producción musical podría realizarse, ¿cierto? El servicio de la producción se podría prestar sin estar afecto a IVA. ¿Y qué es lo necesario, ¿cierto? Para que este servicio quede exento, es necesario que sea prestado por lo que se denomina una asociación cultural. ¿Y qué es esto de la asociación cultural? Tiene que ser cualquier tipo de organización, puede ser una empresa, puede ser una cooperativa, puede ser una junta de vecinos, ¿cierto? O alguna otra asociación comunitaria, pero que está formada únicamente por personas naturales, es decir, en la participación, en la propiedad de esta empresa, no pueden haber otras personas jurídicas. Es decir, una empresa, por ejemplo, no podría participar de otra empresa, ¿cierto?, que presta servicios culturales, ¿ya? Es decir, no sé, pues en el mismo caso de la producción musical, ¿cierto?, la empresa que presta este servicio no puede tener como uno de sus socios a otra empresa, ¿ya? No sé, pues Audiomúsica no puede ser socio de otra productora que se dedica a la producción de música. Entonces, les decía, tienen que ser prestados estos servicios por una asociación cultural que esté formada exclusivamente por personas naturales. Además, estas asociaciones culturales pueden tener otros ingresos, ¿ya? Pero esos otros ingresos, que sean por servicios que no son culturales, ¿ya? Si presta esos otros servicios, esos servicios no pueden representar más de un 35% de sus ingresos totales. Ya es necesario que en esta asociación cultural, ¿cierto?, predomine el trabajo personal de los integrantes, ¿ya? Es decir, que haya un esfuerzo personal por sobre el esfuerzo o el capital invertido en la prestación de estos servicios. Y por último, es necesario que estén inscritos en un registro de asociaciones culturales que lleva el SII. Esta inscripción es sumamente importante, ¿ya? Porque esta inscripción es la que habilita a las asociaciones culturales para aprovechar esta exención de IVA. Una vez que ustedes se inscriben en este registro, es necesario renovar ese registro año a año, porque de lo contrario, en el fondo, la inscripción no se renueva, y si no se renueva, en el fondo vuelven a quedar afectos a IVA, ¿ya? Este tipo de cosas más detalladas también podríamos reunirnos en una siguiente charla, ¿cierto?, para tratarla con más detalle, porque igual tiene hartos vericuetos. Pero sí es importante que al menos tengamos la noticia de que el servicio cultural, ¿cierto?, se puede acoger a las franquicias tributarias, ¿ya? A esta franquicia tributaria en particular, que es una exención de IVA. Por último, dejarlos muy invitados a que visiten nuestro portal de educación tributaria, ¿ya? En nuestra página web tienen un enlace a nuestro portal de educación tributaria, el que además pueden ingresar de manera directa a través de educación.ddcon.cl. Ahí van a encontrar la información sobre los beneficios de la ley de donaciones culturales, y esta exención de IVA lo estamos preparando, así que no lo van a encontrar si se meten hoy, pero ya en los próximos días la vamos a cargar, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, van a encontrar información relacionada con el emprendimiento en general, con la formalización de los emprendimientos en general y de la tributación de las empresas y de las personas. Y solo como último detalle, mientras respondemos las preguntas, les vamos a dejar un QR en la proyección. Ese QR es un QR que les va a permitir evaluar
esta primera actividad relacionada con el convenio entre Cultura y la Defensoría del Contribuyente. Y mientras lo responden, voy a responder, ¿cierto?, a sus dudas. Ahí atrás, usted tenía una duda. La consulta es sobre la factura exenta. ¿Ya? Porque, yo, por ejemplo, por el concurso público que dirijo, damos factura exenta. ¿Ya? Perfecto. Por el tema del IVA, por nosotros no tenemos como IPV que se iba Sí. Entonces, ¿pero qué le pasa? Que igual que tengo que pagar un monto al mes, a unos días después por esa factura exenta. Ahora, empiezo a acumular, no sé, Sí, eso. acumular y después me toca pagar. O sea, si yo no tengo una factura en algún momento de gastos, obviamente no se va a equiparar. Entonces me va a tocar pagar. Entonces, en este caso, esa factura hecha de ese mismo sistema. Claro, en el fondo es, a ver, si su actividad fuera susceptible de acogerse a esta calificación de servicios culturales, ¿cierto? Usted podría mantener la exención de IVA, mantener las facturas exentas, ni un problema. Pero aún así esos ingresos son renta para esta asociación. Y ahí ya no es el IVA el que se paga, sino que el que corresponde pagar es el impuesto a la renta, ¿ya? De ahí, en el fondo, no hay mucho cómo escapar. La idea es que traten de tener la mayor cantidad de gastos, ¿cierto?, que sean acreditados a nombre de la agrupación para que ustedes puedan hacer la rebaja que corresponde. Por el fondo, sí, porque la actividad que ustedes realizan sí tiene gastos asociados. Lo que pasa es que muchas veces esos gastos no se hacen a nombre de la asociación y los incurren de manera personal cada uno y termina por no poder descontarlos la asociación de su propia base imponible, ¿ya? Yo creo que por ahí pasa más el tema de ordenar para que ustedes puedan tener acreditación a nombre de la empresa de esos gastos, ¿ya? Eso. Cuénteme. Sí, usted. Dos cosas, porque finalmente se trata de hablar con empresas y convencerlas que vale la pena. Exactamente. Sin embargo, yo me pongo en los zapatos del emprendedor y digo, bueno, te pasó por 10 millones de pesos. 5 millones, igual yo lo saco de ellos. Claro. Se suman los gastos, disminuyo los gastos. Los otros 5 los descuento de los impuestos, pero igual lo pago. Exactamente. Okay. O sea, el emprendedor, el real, si entiendo bien la cuenta, en realidad se va, o sea, el balance final va a ser de 1 millón de pesos, 1,5 millones, si bien entiendo la real ventaja económica, porque claro, o sea, igual se acuerda. exactamente, sí, eso es súper relevante que usted lo entienda. Más probablemente todo el tema de imagen, todo el tema Sí, de por supuesto. etcétera. Pero el real ahorro económico sería de 1,5 millones. Claro, el punto está en, efectivamente, es como usted dice, la empresa tiene que financiar esa donación. Los 10.000 en el ejemplo que poníamos salen del bolsillo de la empresa, ¿ya? Lo que sucede es que sin estos beneficios tributarios, ese gasto, en el fondo, la empresa igual lo tendría que incorporar en su base imponible como si fuera un ingreso, ¿ya? En el fondo, como no lo puede descontar, forma parte de su utilidad tributaria y esa misma donación, ese valor de la donación, terminaría pagando el impuesto de primera categoría, en el caso de la empresa. Al hacer la donación, ¿cierto?, sale esa plata de su bolsillo, pero esa plata ya no es como que se disuelve en el fondo, ya puedo obtener un beneficio tributario. ¿Por qué? Porque por una parte, mi base imponible va a ser menor, yo puedo aprovechar el 50% como gasto, ¿cierto? Y después puedo tener este descuento de impuestos. Entonces, se combinan dos cosas. Uno, el valor, en el fondo, la retribución en imagen que va a tener esa empresa al participar de una actividad cultural, ¿cierto? Al financiar un proyecto de este tipo, pero además, en el fondo, va a poder aprovechar estas franquicias tributarias. Entonces, no es, claro, la persona no es que esté ganando, pero en el fondo, este costo que tiene más esta retribución, sí se compensan de alguna manera con la menor carga tributaria. O sea, sumar el gasto baja el imponible. Exacto. Sobre el imponible ya más bajo, de poco. Exacto. Se va a aplicar el descuento del
Exactamente, así tal como usted lo acaba de reproducir. En el fondo, ahí se ve la ventaja de la empresa que hace la donación, puede aprovechar estos dos beneficios y por eso decimos que es mixto. Salió la plata del bolsillo de la empresa lo sacó de su liquidez, de su flujo líquido habitual, pero por otra parte el Estado, ¿cierto?, lo privilegia con estos beneficios tributarios, lo que significa un menor ingreso fiscal. ¿Ya? Ahí ya entra perfecto, pero súper bien, muy bien porque quedo contento porque usted lo entendió como yo lo expliqué, así que... Sí. Cuéntame. Bueno, para hacer la explicación, Oh. voy a sintetizar lo que yo entendí porque a lo mejor no entendí. Entonces, en el fondo, a la empresa lo que le digo, ya, tú eres súper bacán, quieres contribuir en el arte y en la cultura de tu país, porque eres una persona culta, no solo tienes dinero, además tienes una apreciación por el ser humano, no solo eres un Claro, todos los atributos. Claro, con mucho dinero además eres culto, fíjate. Fabuloso. Te gusta el arte. Entonces estás haciendo una donación. Exacto. Bien, en el fondo lo que te estoy diciendo es que tú vas a hacer una donación, pero no vas a tener que hacer un gasto extra por donar en tus impuestos. O además vas a recibir un beneficio de tus gastos reales por haber hecho una donación. Eso es lo que no me queda muy claro. Claro. Entendí que no va a tener gastos extras de tributación por ese monto. Claro. Por ese monto que donó, no le va a significar otro gasto. Pero no entiendo que le signifique algún beneficio extra. Entiendo que no va a significar otro gasto, lo cual me parece bien porque está donando, no es un negocio. Eso por una parte, y siento que está muy bien ahora que estamos en un país que necesita tener mucha transparencia para cuidarnos del crimen organizado. Claro. Porque se ha tomado muchas veces el trabajo artístico para el lavado de dinero de gente que es inescrupulosa. Entonces, creo que esto también nos beneficia en ese sentido, ¿no? Quería preguntar si para ingresar a este banco hay algún formulario y existen fechas en las que uno puede postular. Y bueno, eso por un lado, preguntar si una compañía de teatro puede ser una asociación cultural. Sí, para ambas preguntas la respuesta es sí. Existe este registro, usted lo puede buscar busque así como Banco de Proyectos Culturales y se abre la página del banco y aparece ahí el calendario de sesiones y las fechas hasta las que usted puede postular, porque en el fondo, como sesiona de manera mensual, se cierra la postulación, si mal no recuerdo eran como 10 días antes de la fecha de la sesión, y ahí en el fondo se hace la presentación de todos los proyectos y se va a hacer esta calificación. Y lo segundo que me preguntaba usted... Sí, si una compañía de teatro, sí, es perfectamente posible, ¿ya? Las compañías de teatro pueden calificarse como agentes culturales o asociación cultural para las dos situaciones, como agente cultural para efectos de la ley de donaciones y como asociación cultural para efectos de la exención de IVA. Eso. Damos lugar a 2 preguntas más, ¿sí? Ya, vamos a hacer tu pregunta y una más y ahí cerramos. Cuéntame. Bueno, en primer lugar quería felicitarte por tu exposición. La verdad es como súper claro el lenguaje, sobre todo para mí, que me cuesta mucho como entender las métricas más numéricas, sobre todo. Yo quería como complementar a la pregunta sobre el plazo, ¿cierto? Para poder postular a este tipo de comité y que te aprueben el proyecto. ¿Tú sabes más o menos cuánto suele tomar de tiempo en que el comité apruebe esto y ya esté bajo el registro de la ley de donaciones culturales? Esa era mi primera pregunta. Y la segunda tiene que ver más con la retribución a la sociedad que tú mencionaste mientras estabas comentando. Para contextualizarte, yo tengo un festival que lo hago desde hace 3 años, que es de danzas sociales urbanas. Y pasa que nosotros estamos en el proceso de hacernos fundación. Ya, perfecto. Y nosotros lo que queremos tratar de realizar es que a través de esta ley de donaciones culturales claramente poder tener una persona que pueda aportar al proyecto, pero nosotros lo que siempre hemos hecho durante estos 3 años es ser bajo la autogestión, a través de la venta de entradas, de talleres, de charlas, exposición, conversatorios y batallas de baile, que es lo que hacemos, poder autosustentar el mismo festival. Entonces mi pregunta va para la retribución a la sociedad.
¿Tú crees que hay algún problema en que este festival tenga como ciertas actividades que son pagadas o debería tener como una situación híbrida? Porque cuando yo, por ejemplo, postulé al Fondar, sí o sí tuve que hacer que muchas actividades fueran gratuitas, porque también exigía esta misma como retribución a la sociedad. No sé si tú puedes como comentar. Sí, en este caso no se habla de, no son incompatibles, ¿cierto?, el hacer cobro con el recibir las donaciones, son perfectamente compatibles. Y el tema de la retribución cultural, ¿cierto?, o el aporte cultural, está relacionado con que efectivamente contribuya al desarrollo de la disciplina en la que se inserta este proyecto, ¿cierto? En el fondo, si estamos hablando, como lo explicas tú en el caso de la danza, bueno, que signifique que este proyecto, ¿cierto?, contribuye al desarrollo y a la ¿cómo se llama?, al conocimiento, masificación de esta disciplina, ¿cierto? Y que también, si se inserta además en un contexto social determinado, abonas a esa retribución. Si en el fondo este es un tema bastante subjetivo, ya esta es como la parte subjetiva de esta norma, y la idea es que la retribución justifique, ¿cierto?, el beneficio tributario que va a entregar el Estado, ¿cierto? Esa es lo que importa. En el fondo es, bueno, de alguna manera el Estado tiene que promover actividades que sean en beneficio de la sociedad, ¿cierto? No puede promover cualquier cosa, y por eso establece este beneficio para las actividades que tienen este tipo de retribución. Y la retribución es calificada por este comité, por eso en el fondo tiene esa composición mixta también. Eso. Ahí está. ¿Y cuánto se suele pagar? El tema de los... Mira, ahí como te dije, este calendario es mensual, así que mensualmente tienen que estar saliendo. Ahí no, la verdad no me metí mucho en el detalle como de la calendarización como para haberte dado el plazo. Pero sí, es unas sesiones que se hacen de manera recurrente, mensualmente tienen que estar saliendo esas resoluciones que califican proyectos y tal, ¿ya? Y surgieron todas las preguntas al final. Antes de interrumpirlo, a propósito de las preguntas, quiero darte las gracias, Cristian. Gonzalo, que también es de la Defensoría del Contribuyente, va a estar, vamos a quedar un rato más, pero en el beneficio de la actividad tenemos que cerrarla. Pero ustedes pueden seguir con Cristian y con Gonzalo haciendo las preguntas necesarias que quieran resolver. Les damos las gracias por venir. Por supuesto, si quieren... gracias, Cristian. Gracias. Si quieren generar instancias educativas para sus comunidades artísticas, culturales, ingresen a daecos.cl o también con Gonzalo, con Cristian, pueden tomar el contacto para que nosotros como Defensoría ir al territorio y estar con ustedes y entregar esta educación tributaria si ustedes lo necesitan. Les damos las gracias por participar. Gonzalo y Cristian quedan disponibles unos ratitos más, pero gracias por venir y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.